Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en este nuevo formato online de Talking Galleries. Como think tank dedicado a generar debate y conocimiento sobre las prácticas de las galerías y el mercado del arte, decidimos programar una edición especial online para tratar en profundidad las consecuencias de la pandemia en esta industria y los retos digitales a los que nos enfrentamos. Si la semana pasada hablábamos de las estrategias que tienen las galerías para salir de la crisis y hacíamos un análisis del mercado del arte español, indagando sobre el posicionamiento de las galerías ante el reto tecnológico, hoy vamos a ampliar horizontes, buscando inspiración en profesionales que no solo tienen una sensibilidad especial para captar lo que pasa en el mundo del arte, sino que, además, están al frente de departamentos de instituciones globales de primer nivel. Quisiera agradecer a todos los ponentes que estos días se han brindado de participar en este nuevo formato, así como a todos los que os habéis conectado desde vuestras casas o desde vuestras oficinas. Como siempre, recordar que todo este material de los online talks estará colgado en nuestra web en unas semanas y se podrá visionar en abierto. Adentrémonos, pues, en la ponencia de hoy. Para ello contamos con un ponente de primer nivel, que nos habla desde Nueva York, Pablo Helguera. Él es artista, creador de los famosos Artoons, escritor, pedagogo cultural y director de programas de adultos y académicos del Departamento de Educación del MoMA de Nueva York. Y para mí, una de las personas más perspicaces que analizan con sentido crítico el mundo del arte. Buenos días, Pablo. Buenos días, Lucía. Un placer estar con ustedes. Muchas gracias. Talking Galleries tiene la vocación de trabajar en pos de las galerías y de todo el mercado del arte, pero así como hay ponencias que inciden de forma directa en aquellas herramientas que precisan las galerías para desarrollar sus competencias, en esta nos gustaría que nos ayudaras a abrir horizontes. Una y otra vez se nos dice que la educación es el recurso básico para tener una sociedad rica y culta. Sin embargo, no parece que los políticos actuales la prioricen ni en sus estrategias sociales ni en los presupuestos. Sin sensibilidad y sin recursos, poco nos queda más allá de ser activistas culturales. Pablo, cuéntanos desde tu experiencia cuál es el papel que debe tener la educación en la sociedad. Es decir, por tu experiencia en grandes instituciones en general, ¿cómo han sido las políticas educativas durante el confinamiento? ¿Se ha llegado al público en general? Bueno, en términos de educación de arte, lo que te puedo decir es que ambas cosas están íntimamente ligadas. Yo he sido, como has mencionado, educador por décadas y mi especialidad es la educación informal, o sea, el tipo de educación que no está condicionada a la estructura de la universidad o de la escuela, sino del espacio del museo, que es un espacio educativo, ¿no? La realidad es que estamos constantemente aprendiendo a todo lo largo de nuestras vidas. No solo aprendemos cuando somos niños, aprendemos a todo lo largo de nuestra existencia. Y este proceso de aprendizaje, si bien se puede a veces interpretar como algo formal, algo que se estructura a través de algo explícitamente como una conferencia o como una publicación, realmente es el proceso comunicativo que vivimos a todo lo largo de nuestra vida. Cuando uno comienza a pensar acerca de su relación con el arte vivencial, biográfica, uno tiene que, por lo general, se refiere a experiencias sociales que uno ha tenido con personas en las que ha pensado, bueno, tus padres o tus abuelos o una persona importante en tu vida te llevó a un museo a conocer algo. Ese es un proceso social, pero es también un proceso de aprendizaje. De manera que nunca podemos separar lo que es la experiencia misma del proceso del aprendizaje, ¿no? Y eso es algo que es muy importante recordar y que gobiernos y el público a veces en general suele pensar como algo aparte de lo que es la vida misma, ¿no? La educación es la vida misma y el arte, como es una expresión de la vida, bueno, está integrado completamente con la educación. En términos del momento en que estamos viviendo de la pandemia, ha sido particularmente interesante para mí el hecho de que, dado nuestro confinamiento a nuestros propios recintos, a nuestros departamentos, a nuestras casas, ha habido también un proceso de introspectivo que ha operado en todo el mundo, que a la vez ha resultado también en el deseo de aprender, de conocer, de expandir nuestros horizontes, ¿no?
Entonces, hemos visto, por ejemplo, que los cursos en línea se han disparado completamente. Tenemos gente que están tomando muchísimos cursos en línea a lo largo de todo el mundo. Esto es cierto, se ha operado también en mi museo, dado que la gente quiere ver más allá del espacio de donde ellos se encuentran. Entonces, mientras que ha sido un enorme desafío, y realmente quizá una de las experiencias más difíciles que muchos de nosotros hemos tenido en nuestras vidas al vivir esta pandemia, se han expandido horizontes muy interesantes en términos de cómo queremos aprender, cómo nos vemos a nosotros mismos y cómo nos vemos en relación a los otros. De manera que es un momento muy interesante, yo creo, para el campo de la educación. Perfecto. ¿Y cómo lo habéis vivido en tu museo? ¿Cómo ha vivido desde el MoMA esta experiencia directa? ¿Cómo lo habéis hecho para acercaros a la comunidad? Bueno, como muchos museos, de inmediato decidimos entrar en línea y tratar de traducir, digamos, la experiencia misma de estar en el museo a través de programas en línea, ¿no? Que es algo que ya habíamos hecho antes, no era completamente nuevo, pero de la manera que tú lo estás haciendo aquí, bueno, las conversaciones las tenemos que pasar a a otros formatos, lo cual representa ciertos desafíos en el tipo de parámetros que tenemos que seguir y la manera en que tenemos que construir las conversaciones, la comunicación, la manera en que podemos incluir al público, que es muy importante para nosotros, y tratar de elaborar, generar una experiencia que es participativa, que no es algo que se podría simular lo que es la televisión, sino algo mucho más personal. Entonces, el personalizar las experiencias ha sido importante. Hemos hecho toda una serie de videos que son, digamos que propuestas, invitaciones al público para hacer arte en su casa, aprender técnicas de diversos tipos dentro de sus propios departamentos o casas, utilizando materiales sencillos y teniendo conversaciones que realmente van desde temas políticos y sociales a temas de historia del arte, ¿no? Hemos tenido conversaciones sobre Donald Judd, hemos tenido conversaciones sobre fotografía, sobre arquitectura, sobre mil temas, ¿no? De manera que estamos tratando de construir todos, yo creo, en todos los museos, espacios que son una reconstrucción de lo que es el ambiente social cívico del espacio del museo, pero tratando de utilizar las herramientas que nos ofrece el mundo en línea. Y estamos en un proceso que creo que ha cambiado bastante la manera en que nos comunicamos y la educación en general. Creo que Zoom, por ejemplo, que ha dominado tanto, al menos de este lado del mundo, continuará dominando y continuará teniendo una presencia. Creo que ha cambiado la manera en que nos comunicamos. Y creo también que este cambio, este viraje hacia el mundo en línea, ha, en cierta manera, democratizado el proceso comunicativo de una manera que me parece muy interesante a mí, puesto que no solo la mayoría de los programas son gratuitos, cualquiera puede entrar en cualquier parte del mundo, son más accesibles y nos obliga a todos a adaptarnos a esta nueva realidad. Estamos todos en la misma situación, conectándonos desde nuestras casas, y teniendo interrupciones humanas. Nuestros hijos entran a caminar por la habitación y tenemos toda clase de incidentes bastante a veces embarazosos, pero bueno, que son parte de la humanidad que todos reconocemos, ¿no? Entonces, en cierta manera, ha generado este cambio una nueva intimidad de la que carecíamos. Y bueno, mira, yo he organizado discusiones, mesas redondas por 30 años en museos y como lo sabrás muy bien, hay un cierto protocolo y una cierta estructura de estas, una coreografía social que tienen este tipo de conversaciones, que a veces es muy acartonado, a veces no resulta, según yo, no sé, en conversaciones tan interesantes. Pero creo que esta
esta nueva intimidad que estamos encontrando tiene mucho potencial. Bien. Hablemos un poco de las galerías. Las galerías, más allá de lo que vienen haciendo, de apoyo a la creación, a los artistas y de su compromiso de acompañamiento de los coleccionistas, ¿qué más crees que podrían aportar para mejorar sus programas educativos? Y tú, visto como profesional, cuando analizas los dispositivos que son las galerías, ¿qué crees que podrían aportar como elementos educativos? Mira, las galerías, por supuesto, en general no se ven a sí mismas como espacios educativos, ¿no? Y tienen, claro, el objetivo de conectarse con sus clientes con el fin de vender. Sin embargo, en el mundo del arte, como bien sabemos, es un ámbito eminentemente social. Es un ambiente en el que estamos constantemente en una relación personal con el público. Y en ese sentido, el galerista siempre es un educador. Está siempre tratando, inventando maneras en que el público pueda acceder y conectarse con las obras, ¿no? Entonces, de hecho, el papel de la educación en una galería, en cualquier ámbito artístico, es fundamental. Puesto que es a través de ese proceso en que tú comienzas, puedes tener la oportunidad de valorar una obra, de entender y captar el contexto más amplio del trabajo de un artista o de un periodo histórico en particular. A medida en que las galerías pueden generar ese tipo de programas, de iniciativas, pueden conectar de una manera mucho más profunda con su público y generar una conexión mucho más poderosa que puede conllevar eventualmente a que ellos sean compradores de una obra o que puedan apoyar la galería de diversas maneras. Entonces me parece que este elemento educativo de la galería es absolutamente fundamental y debería ser reforzado, reafirmado, explorado un poco más por ese ámbito. Muchos pensamos que estos formatos educativos son básicos que van más allá del rol que ya tienen las galerías. Sin embargo, a veces nos cuesta imaginar los formatos exactos en los que la galería puede formar. Desde tu experiencia de todos estos años en instituciones y en el MoMA, ¿qué te imaginas que las galerías podrían hacer para ir más allá en estos programas educativos con su audiencia, con sus coleccionistas? Mira, yo tuve la oportunidad hace varios años de dirigir el Foro de Arte Contemporáneo de Arco, que fue por los años 2004, 2005, 2006, que me parecía a mí un modelo muy interesante, creo que sigue siendo un modelo muy interesante, porque ofrece una plataforma para reflexionar sobre temas de arte contemporáneo que están directamente conectados con la obra que se está produciendo, ¿no? Entonces, es una manera muy humana, muy inteligente de mostrar la relevancia y la importancia del arte que se está mostrando. Y claro, luego viene la feria misma, ¿no? O la feria está presente al mismo tiempo que el foro. Entonces, ese tipo de balance, de relación entre lo que es el foro mismo de discusión y la venta de arte me parece importante. Como anécdota te puedo contar que cuando surgió Tumblr, yo en mi pequeño equipo de educación, uno de mis colegas, asistentes, propuso que hiciéramos una cuenta de Tumblr para el museo. Y bueno, en aquella época el museo no tenía la menor idea que era Tumblr, y nos dejaron hacer lo que queríamos. Hicimos la cuenta de Tumblr. Y claro, nosotros como Departamento de Educación no teníamos el menor interés en hacer nada promocional. No nos interesaba vender membresías, no nos interesaba vender las entradas para el museo. Lo único que nos interesaba era entablar una relación con el público, ¿no? Y realmente para nuestra sorpresa fue maravilloso el resultado. Porque claro, nuestro objetivo nunca fue utilizar
las redes sociales como autopromoción, que nos parecía un error. Nos interesaba más tocar temas que nos parecían interesantes del momento. Por ejemplo, mostrar alguna obra de un artista contemporáneo que nos interesaba, temas que nos interesaba discutir. Y creo que estas reglas se aplican también a las redes sociales hoy en día, para cualquiera, ¿no? Es decir, si utilizas tu perfil de Instagram o de Facebook solo para autopromoverte, muy pronto la gente te empieza a ver como spam, ¿no? Y te empieza a bloquear, empieza a abandonarte, ¿no? Porque se dan cuenta que utilizas solamente ese medio para mover tu producto, ¿no? En cambio, si lo que te interesa es una conversación, tocas a la gente de una manera mucho más profunda. Y creo que ese tipo de acercamiento, de deseo de conectarse con los otros, es maravilloso y es lo que en las redes sociales nos van a ayudar a realizar. Ahora te preguntaré por las redes sociales. Sin embargo, antes quería preguntarte por esta disrupción que genera en el sistema cuando aparecen nuevos modelos de negocio y esta entrada del mundo digital en el sistema del arte, en el sistema de las galerías. A mí me preocupa mucho cómo ves cómo ves tú la manera en que el digital va a afectar la contemplación de la obra de arte. Es decir, hemos hablado de redes, pero hay toda una contemplación desde lo digital, en lo artístico, que dejando al margen aquellas piezas que ya se han pensado, estoy pensando en obras de videoarte o en obras de media art, en estas obras, las obras clásicas, la contemplación desde lo digital genera mucha distancia. ¿Cómo entiendes que lo digital va a afectar esta contemplación? Bueno, hay dos puntos que quisiera hacer al respecto de esto. Primero, como tú sabes, yo soy artista conceptual y a la vez educador. Entonces, a pesar de todos los años que yo he vivido en museos, me parece que la condición de ser espectador pasivo, vivenciando una obra en persona, es algo un poco anticuado. Es decir, no todo tipo de obra es el tipo de obra en que tú te tienes que sentar a observar por horas y horas en una galería. Ya Duchamp lo había dicho desde que atacaba la noción del arte retinal. O sea, el arte es efectivamente algo visual, es algo de experiencia, pero esa experiencia incrementalmente gradualmente se ha vuelto contextual, ¿no? Y el contexto implica también una conversación, ¿no? Entonces, es importante mantener eso en cuenta, o sea, que los museos han cambiado ya, o sea, la manera en que vivenciamos el arte no solo es el sentarse a mirar cosas, bueno, no, es como mirar un cuadro de Monet o un cuadro de arte abstracto, pero ese tipo de mirada pasiva no funciona de la misma manera cuando estás viendo arte conceptual, por ejemplo, porque no se trata de escudriñar el objeto, ¿no? Lo otro es que la experiencia digital y la experiencia en persona son dos cosas que yo creo que no se deben separar. O sea, creo que tienen que complementarse una a la otra. Entonces, es importante tener experiencias en vivo, pero la experiencia en línea permite hacer cierto tipo de intercambios, nos da acceso a cosas que no podríamos tener acceso en otras condiciones. Entonces yo creo que el verdadero potencial del mundo en línea es la manera en que ayuda a complementar lo que es la experiencia física, ¿no? Y esto se ha hecho de muchas maneras a través de proyectos artísticos o de proyectos que se hacen en museos específicamente, que también tienen una dimensión digital. Pero yo creo que tenemos, en general, tenemos que pensar la experiencia del arte no como dos cosas que sean antítesis una de otra, sino como dos cosas que se complementan, como el yin y el yang, ¿no? Lo que es el mundo real, el mundo físico y el mundo virtual. En ponencias anteriores que hemos hecho en estos online talks, hay un elemento que apareció clave en lo que serían las estrategias digitales, que es crear una comunidad propia desde lo digital, es decir, con su tono y con su persona propia. ¿Cómo se consigue esto en las grandes instituciones? ¿Cómo usáis vosotros los programas educativos para generar una gran comunidad?
Bueno, mira, las comunidades, ya sean digitales o sean reales, se generan a través de lo que es las condiciones específicas y los intereses específicos de esas personas. Entonces, tú te encuentras con una comunidad con la que te vinculas debido a una serie de factores, ¿no? Bueno, que a todos nos interesa el arte contemporáneo, o a todos nos interesa la fotografía, o a todos nos interesa el performance, o nos interesa el dibujo, etcétera, ¿no? Y así vas tú formando pequeños grupos de interés que se van apoyando unos a los otros, ¿no? De esa manera vamos generando pequeñas sociedades, ¿no? Y la educación en museos, por eso está eminentemente estructurada en base a públicos, no en base a periodos del arte, ¿no? Si tú te pones a ver un departamento, los departamentos curatoriales de comisarios de un museo, vas a ver que está el departamento de arte contemporáneo o el departamento que se encarga de escultura o de arquitectura o de diseño o de video y de performance. Ellos se tienen que estructurar en base a medios o en base a periodos, ¿no? Nosotros nos tenemos que estructurar en base a públicos, porque nuestra especialidad está dirigida a tratar con ese tipo de públicos. Por ejemplo, mi especialidad es el público adulto, pero yo tengo colegas cuya especialidad son públicos que son invidentes o personas o niños, familias o estudiantes, adolescentes. En fin, hay como todo un sinfín de tipos de público. Y uno como educador tiene que ser en cierta manera lo que llamaríamos un generalist en inglés, es un generalista, que puedes hablar de diversos temas, pero nuestra especialidad es de estructurar conversaciones que están dirigidas a esos públicos en particular, de cualquier tema, ¿no? Y esa es realmente la función del educador. Y también como consecuencia estamos realmente, nos especializamos en ese tipo, en diferentes comunidades. Porque claro, una comunidad de individuos que tienen una serie de experiencias en común, ya sea su edad o su procedencia, o el lugar donde viven, o el momento en sus carreras en el que están, si son todos estudiantes de universidad, por ejemplo, o si son gente que vive en otra ciudad y están todos participando en este programa. En fin, eso los conecta. Y nosotros lo que tratamos de hacer es tratar de entender esas conexiones y ayudarlos a utilizar esas conexiones para conectarlos con el arte. Entonces, es un proceso de diálogo y un proceso de entender cómo estas comunidades se conectan entre sí. Los sociólogos nos insisten en que las crisis aceleran los cambios sociales y que ya están latentes en las mismas sociedades. Y qué duda cabe que esta pandemia ha acelerado la implementación de lo digital en las galerías. Pero me atrevo a decir que esta revolución va mucho más allá. ¿Qué opinas de todo ese ruido que se han provocado en general las galerías durante las redes sociales estos meses del confinamiento? Incluso los coleccionistas han alertado de este exceso. ¿Crees que puede haber sido contraproducente? Bueno, la pandemia ha cambiado todo, ¿no? Ha cambiado no solo el mercado del arte, ha cambiado nuestra relación en total con la función de la cultura en sí, ¿no? En Estados Unidos en particular, este país, como sabrás, es un país en el que el gobierno nunca ha sido realmente un gran promotor de las artes y siempre ha visto el arte contemporáneo como algo casi nocivo o bueno, o incómodo, ¿no? Pues puesto que es un ámbito que suele ser muy crítico con el status quo, ¿no? Como resultado, aquí existe un sistema de apoyo a las artes que es eminentemente privado, ¿no? Entonces los museos reciben apoyos privados, reciben apoyo muy limitado del Estado y funcionan en cierta manera como clubes privados, ¿no? Lo cual generan varios problemas, porque cuando uno es tan dependiente del mercado, tiene poca autonomía. Las galerías tienen que repensar su modelo económico para no estar tan determinadas por el interés privado.
Y bueno, esto es claro, un problema bastante complejo. A mí lo que me interesa en lo personal es tratar de ampliar o luchar por ampliar lo que puede ser la filantropía de las artes individualmente hacia maneras que no impliquen exclusivamente vender cosas, vender objetos o comprar objetos, sino vender ideas y vender eh, proyectos sociales, ¿no? Eh, Cuando uno pues, se pone a ver los ámbitos de otras disciplinas, como la educación misma o temas políticos, bueno, uno no da dinero para comprar. Cuando tú apoyas una institución educativa, no estás comprando objetos, estás apoyando una idea, estás apoyando una misión en particular. Entonces, ese tipo de mentalidad del apoyo filantrópico a ideas, me parece importante tratar de revivir en estos momentos en el que las galerías se dan cuenta que, bueno, que este no es un momento para estar vendiendo cositas, ¿no? Y creo que, bueno, va a ser un proceso bastante largo, pero creo que es importante y tenemos que repensar lo que es la filantropía de las artes en momentos como este. Lo vemos igual, sí. Entremos en el envenenado en un mundo de las redes sociales. Son adoradas y odiadas, idolatradas y temidas a partes iguales. Pero en los próximos años, ¿qué papel crees que van a tener? ¿Serán un camino para la comunicación o para la divulgación? ¿Pero lo serán también para la educación? Bueno, definitivamente. Las redes sociales son, bueno, te diré dos cosas. Una es que las redes sociales son una herramienta más, una herramienta muy poderosa que puede, como ha mencionado, comunidades, puede generar comunidades instantáneas, ¿no? Y tener impacto bastante profundo en ideas y cuestiones que antes no podríamos ni siquiera haber imaginado, ¿no? Entonces, en ese sentido son maravillosas. Por otra parte, claro, las redes sociales eh, presentan varios problemas. El problema del tipo de conexión emocional que producen con el público y el tipo de como enajenación que producen a la vez. Esto ha sido criticado por varios o examinado por varios sociólogos que en momentos como este, en que estamos en un momento político, por ejemplo, muy delicado en Estados Unidos, hay una gran crítica acerca del papel que juegan las redes sociales en fomentar el discurso de odio, por ejemplo, y, el discurso, y la desinformación entre el público. Entonces, es como dije, una herramienta que puede ser utilizada para generar estas comunidades y estos diálogos, pero también es una herramienta que puede ser abusada, ¿no? Y las compañías de las compañías de redes sociales, como también se ha dicho en bueno, otros críticos, tienen un gran problema con el tema de la responsabilidad, en el sentido de que promueven un poco el deseo autoritario de una persona de ampliar sus opiniones, sus emociones y contagiar a otros de esas emociones sin pensar las cosas bien. Entonces, si bien puede ser un instrumento maravilloso de diálogo, es también un instrumento que puede perderse y generar eh, confusión, desinformación. Y creo que nosotros en el mundo del arte tenemos que tener mucho cuidado en la manera en que cómo operan estas dinámicas y poder utilizarlas de una manera que sea productiva y que realmente puedan generar diálogo y reflexión y no simplemente discurso de odio al que desafortunadamente muchos, en muchos momentos se cae. Hablábamos antes, déjame que tire un momento del hilo, de cómo tú hablabas de cómo va a cambiar el sistema del arte, pero te pregunto, ¿va a cambiar también el papel de los coleccionistas? ¿Va a cambiar la forma en que consumimos lo artístico? Bueno, no lo presento yo como una predicción de Nostradamus, es decir, no puedo decir seguro que esto va a ocurrir, pero sí creo que es muy necesario que se reconsidere la manera en que se apoya al arte en el mercado, ¿no? Y dado también el hecho de que el arte
ha cambiado dramáticamente en los últimos 50 años, en el que el arte no es ya exclusivamente un objeto que se compra y se cuelga en una galería, que también debe cambiar ese tipo de apoyo. Yo soy bueno, el tipo de obra que yo hago, por ejemplo, que se identifica como arte de interacción social, es un tipo de arte que no tiene realmente un producto físico, ¿no? Entonces no lo puedes realmente apoyar comprando cosas. Porque bueno, si quieres yo te puedo hacer una cosa y me das dinero por esa cosa y bueno, yo apoyo el proyecto que yo quiero hacer, ¿no? El punto es que este tipo de iniciativas artísticas van más en la dirección de generar experiencias, de producir beneficios para cierto tipo de lugares, de comunidades. Y no siempre se manifiestan en expresiones físicas, ¿no? Y creo que a mí me gustaría que las galerías vendieran no solo objetos, sino vendieran, ayudaran a apoyar artistas de otras maneras, de la manera en que, por ejemplo, las fundaciones lo hacen, ¿no? El sistema más cercano a lo que estoy hablando son las fundaciones, que pueden dar una beca a un artista o un reconocimiento a un artista que le permite al artista seguir produciendo su obra para beneficio de la sociedad, pero no son, digamos, estímulos que sean del tipo de estímulo de comprar la obra de una persona. Entonces, ese es el tipo de repensar que yo quisiera proponer a lo que es el ámbito de la compra de arte. Sí, en esta misma línea me ha respondido un poco la pregunta que iba a hacerte de si cubren las galerías la infinidad de formas que toman hoy las prácticas artísticas contemporáneas. Y entiendo que me ha respuesto que no. Entonces, voy a preguntarte, ¿cómo ves entonces las relaciones de las galerías con los artistas en el futuro y cómo crees que van a evolucionar las galerías en los próximos años? Es decir, como dispositivos claves dentro del mercado del arte y del sistema, ¿cómo crees que van a evolucionar en un futuro? Bueno, mira, yo no quiero, no quisiera aclarar que bueno, no estoy yo generando una categoría de que todas las galerías son iguales. Y de hecho, o sea, hay muchas galerías que han estado en funciones desde los años 70, por ejemplo, cuyo trabajo siempre ha sido el de apoyar al artista a largo plazo. Ese es un diálogo que tienen con el artista que incluye el apoyar la visión y la producción del artista en todos sus aspectos, ¿no? Y esto a veces implica el apoyar un proyecto que no sea para nada comercial, un proyecto que sea completamente experimental y que no resulte en una exposición, por ejemplo, y a veces puede resultar en una exposición de manera más tradicional. Pero es este tipo de diálogo y este tipo de digamos que inversión a largo plazo por parte de la galería con el artista que me parece muy importante mantener, ¿no? Y yo sé que, bueno, esto es muy difícil de hacer para una galería que está tratando de sobrevivir y básicamente funcionar como lo que es esencialmente un negocio, ¿no? Pero bueno, creo que las galerías que uno admira, bueno, que admiramos, son aquellas galerías cuyo objetivo no ha sido exclusivamente el de vender, sino del comprometerse con una serie de ideas, una serie de ideales quizá, con un grupo de artistas y tratar de compartir y apoyar una visión del arte que les parezca particularmente significativa. Entonces creo que ese es el tipo de galería que creo que siempre ha sido la más importante. Y bueno, que me gustaría, no sé, en algún momento hacer una pequeña historia del papel social que las galerías de este tipo han aportado y cómo revalorarse y es cómo se puede mantener ese tipo como de tradición activista de la galería. Suena muy interesante, por supuesto. Desde Talking Galleries encontrarás nuestro más sincero apoyo. Pablo, un último bloque para terminar ya de preguntas.
quienes seguimos puntualmente tus Artoons, nos preguntamos a menudo cuáles son tus fuentes de inspiración y, sobre todo, cómo vives esta experiencia lúcida sobre la crítica sobre el sistema del arte en base a estas ilustraciones. Bueno, mira, los Artoons, bueno, para empezar, yo siempre dibujé caricaturas, cartones, desde que era niño, ¿no? Cuando comencé a hacer obra, digamos, bueno, seria, entre comillas, sentí que no podía yo jamás mostrar este tipo de caricaturas que yo hacía solamente para mi familia, para mis amigos y demás, ¿no? Luego comenzó Facebook en el 2008, o más bien yo entré a Facebook en el 2008, y en algún momento me pareció, no sé, que sería divertido hacer una especie de cómic o de cartoon, sobre un artista, ¿no? Y me adopté el formato de las caricaturas del New Yorker, que son muy famosas, ¿no? Se llaman, en inglés se llaman single panel, son una imagen con un pie de foto. Y bueno, pues la imagen se volvió viral y me empecé a dar cuenta que se estaban viendo por todo el mundo. Cuando menos me lo esperaba, me empezaron a llamar gente de lugares como el Cairo, o de India, o de Rusia, diciendo que los Artoons eran muy famosos ahí. Lugares que yo nunca había visitado en la vida. Lo que descubrí también, que fue interesante, fue que el tipo de comentarios que yo estaba haciendo, que para mí era un poco como terapia acerca del mundo del arte que yo vivo a diario, si bien se referían a experiencias que yo había tenido por lo general viviendo aquí en Nueva York, son experiencias que eran como reales para muchas personas en lugares completamente distintos del mundo, ¿no? Es decir, que el tipo de interacción social que opera, o el tipo del absurdo o de cuestiones incómodas o extrañas o paradójicas que se viven entre la interacción de un artista y un curador, artista y un galerista en un lugar como Nueva York, son idénticas cuando estás en Palestina, por ejemplo, ¿no? Y eso me lo decían unos amigos palestinos con los que hice una exposición. Me decían, bueno, aquí en Palestina es idéntico, exactamente igual. Tenemos también competencia, tenemos artistas que son pretenciosos, tenemos curadores que son dominantes, tenemos críticos, y son relaciones que son universales, ¿no? Y creo que los Artoons, en cierta manera, se convirtieron como en una especie de documento que narra este tipo de ironías o de paradojas de nuestro mundo del arte en donde sea aquí en China, ¿no? Y en ese sentido, bueno, ha sido interesante para mí, que bueno, a mí siempre me ha interesado la sociología del arte, siempre me ha interesado observar cómo operan ciertas interacciones en el espacio de la galería y en el espacio más amplio del discurso del arte, ¿no? Y esto, claro, lo tengo que hacer como educador porque, bueno, mi oficio es observar, ¿no? Y hablar acerca de lo que yo estoy observando, ¿no? Y este tipo de interacciones me parecen muy interesantes y me fascina la gente, me fascina entender sus mundos, me fascina entender las perspectivas de otra persona. Y claro, constantemente estoy escuchando frases y comentarios de personas acerca del arte que luego apunto en un librito y los voy utilizando como material para los Artoons. Ha sido como un proyecto sociológico, un proyecto en el que en cierta manera se juntan lo que es el arte, el gran arte y la ilustración, y más que nada un proyecto casi, yo diría, biográfico. Y además que no dejas títere con cabeza, ¿no? Que decimos aquí en España, es decir, cargas contra todos los agentes del mercado del arte. Bueno, ha sido muy interesante porque, bueno, alguna vez bueno, yo sé que la gente que escribe teatro, los dramaturgos, agarran sus frases de cosas que escuchan en el autobús, en la calle, ¿no? Y así mantiene su... Yo hago lo mismo, ¿no? Yo tengo varios amigos que son coleccionistas y curadores que dicen cosas que luego yo convierto en Artoons, y luego ellos mismos decían, este Artoon está muy bueno.
Sí, sí, sin darse cuenta que ellos mismos son los que han dicho la frase, ¿no? Y bueno, en cierta manera, te conviertes como una especie de cronista de este mundo absurdo en el que vivimos. Muy bien. Pablo, quisiera agradecerte tu participación desde Nueva York en esta sesión de Talking Galleries Online. Han salido muchas ideas, algunas pienso que pueden ser muy útiles y muy inspiradoras para los galeristas ante este reto que nos plantea la nueva sociedad, la nueva normalidad y todo lo digital. Pablo, muchas gracias y quisiera comentar que la próxima sesión en español será el próximo jueves 17, donde hablaremos de los paralelismos entre la industria tecnológica y el mundo del arte. Contaremos con dos invitados de lujo, grandes expertos del mundo digital, que son José Luis de Vicente y Jenny Roca. Os esperamos a todos. Muchas gracias.